uno de sus géneros. Mío, de aquí, sobre mí, realmente hay poco. O sea, yo quería darle voz a todo ese entramado femenino de mujeres con las que me he criado y tal, pero tal vez un poco la sensibilidad de hacerlo, la manera de hacerlo sí que tiene mucho de mí y la manera de construirlo, ¿no? Pero bueno, sobre todo quería que fuera ese tributo para ella y, como siempre he dicho, desde ese respeto a lo que son ellas, sus voces, y tratando de estilizarlo y de que quedara algo distinto. Y además, con respecto además a la forma de hacerlo, con el tema de la habla, sí que quería además retomar, decir que parte de esta manera de rescatar casi de forma antropológica, pero también un poco como de archivo histórico, digamos, el hecho de que me viene mucho también de un experimento de una autora afroamericana, Jonalyn Hurston, que hizo una recuperación, ella era antropóloga de formación, una recuperación de las hablas rurales del sur, de la población afroamericana del sur de Estados Unidos, concretamente de su pueblo Eatonville. Y cuando lo hizo, es curioso que la recepción fue bastante mala por parte de la crítica y por parte de sus propios compañeros del movimiento del Renacimiento de Harlem de los años 20. No terminaron de entender lo que estaba haciendo y consideraban que estaba haciendo una caricatura de esas hablas rurales, con lo cual acabó totalmente invisibilizada, ninguneada, anónima, y tuvieron que venir figuras como Alice Walker o Toni Morrison a rescatarla y hacerla una figura central de la escritura afroamericana. Yo creo que parte de esa intención de rescatar las hablas rurales me viene mucho de ahí, de esa sensibilidad y también de esa genealogía de estas mujeres afroamericanas tratando de generar una conexión con toda esa genealogía de mujeres, pero además desde figuras humildes, anónimas, rompiendo la visibilización de otro tipo de figuras, tratando de enfatizar esas figuras anónimas que cobran vida a través de la unión genealógica. Esto es una broma, adelanto, ¿eh? No estoy de acuerdo con algo que has dicho. Y es cuando dices que Totalmente. no hay mucho de ti. Yo creo que has nombrado antes el disparador de la pieza, ¿no? Un duelo, una forma de duelo. Tú estás en Londres, no puedes ir a acompañar a tu abuela. Y yo creo que el teatro muchas veces tiene esa voluntad casi de ibris, pero diría heroica, de ocupar los espacios, ¿no? de dar oportunidad a aquello que no pudo ser. Creo que con esta obra, haciendo una lectura, singularizándolo, pero tiene muchísimas más lecturas, en parte tú sigues acompañando cada vez que alguien lee la obra, o cuando yo la leía, digo, aquí está Gerardo acompañando a su abuela, haciendo, ¿no? Tú lo has nombrado, una dramaturgia de la obra final, tratando a través de la imaginación moral, de la otredad, de esas palabras, de capturar el momento donde una vida se transforma ya en una energía. Y en este sentido no dejo de ver al hombre, al poeta, tratando con las palabras, con el teatro, con la poesía, de ocupar una grieta que la realidad muestra irremediable, pero la ficción no. Y yo quisiera leer uno de los diálogos, muy breve, porque la obra, es que se ve al poeta aquí y allá cada poco. Precisamente, es un momento que a mí me conmovió y se refiere al título de la pieza. Dice Matilde, niña, ¿qué hora es? Dice Sor Vicenta, ya es hora de despedirse. La acotación dice, Reme se levanta y rebusca en la maceta. Dice Reme, ya no está la luciérnaga. Dice Matilde, no la habremos soñado, ¿verdad? Yo estoy borracha. Dice Reme, pero si la hemos visto las 3. Y hay un ruido de gentío que se va acrecentando, dice la acotación. Por último dice Sor Vicenta, Matilde, ya no eres tú sola la que tiene bulanicos en la cabeza, ¿no? Es solo un diálogo de la pieza. A mí me conmovió especialmente ese modo de que la palabra de esas 3 mujeres se desparramara dentro de un espacio aparentemente estrecho, un gineceo de paredes blanquísimas y estrecho, y sin embargo tener la ocasión de escucharla con una palabra desbordada, con una palabra donde entran en zonas de divagación, y eso es hermoso,
cómo de repente hemos pasado de un drama a veces que creemos que hacen falta grandes lances patéticos o grandes acontecimientos, a un drama que tiene que ver casi con el infradrama, ¿no? con lo doméstico. Y cómo en esa despedida y en ese duelo de las... en ese despedida de las hijas de la madre, de repente comprendemos todo lo que no hemos escuchado de estas mujeres. Porque para mí tu obra tiene mucho de indicio, de llamar la atención sobre discursos silenciados. Y creo que parte de su elocuencia es decir, cuántas y cuántas voces no se han ahogado sin un Gerardo Rodríguez Salas que les haya dado la oportunidad de expresarse en la literatura, ¿no? Y en este sentido yo creo que, y ya cierro, que me parece que el teatro viene a romper algo, que es la historicidad, aquello que separa a los vivos de los muertos, ¿no? De repente el teatro nos hace a todos contemporáneos, porque esa madre no se va a despedir del todo mientras exista Bulanicos. Y estas tres mujeres, y por tanto una generación de mujeres, va a estar siempre con algo que decirnos aún. Y yo creo que ese aún es otra de las potencias de la pieza. Así que gracias de nuevo, Gerardo. Muchísimas gracias a ti. Además, yo creo que justo lo que tú decías, el espacio del teatro como un espacio de reparación, de justicia, de memoria, de todo lo que no pudo ser, pero ahí sí que es, ¿no? Lo que tú decías, en el fondo sí que es verdad que puede haber bastante de mí en la forma de proyectarlo, como esa obra de teatro, ese relato inicial, me permiten darle vida a la figura de mi abuela que no pude ver en ese momento, ¿no? Entonces, es un espacio que no solamente me permite a mí reencontrarme con la figura de mi abuela, sino que nos permite al público lector o al público espectador, permite encontrarse con lo que ella representa, ¿no? Con esa generación que se va, además ahora también que estamos con toda la situación de pandemia, todas esas generaciones que han desaparecido de la peor de las formas, ¿no? Y sin embargo, como ese espacio del teatro del presente absoluto nos permite reencontrarnos con esa figura y volver a darle voz, ¿no? Como tú decías. O sea, que creo que es importante. Y luego, con respecto al tema de los silencios, de lo que se sugiere, hablando antes con José Luis, me comentaba que uno de los aspectos que le llamaba la atención no era solamente la pérdida de la abuela, la muerte de la abuela, sino la muerte del hijo, el hijo de Matilde, y como que daba a entender que no, como que no está muy elaborado en la pieza. Y claro, efectivamente, con toda la intención, ¿no? Es como dejar caer ese dolor del personaje, pero no recrearse en él, no elaborarlo, porque es algo que se tiene que percibir ahí como latiendo, ¿no? Y bueno, la obra tiene momentos también de silencio, tiene momentos de diálogo muy vivos, donde se marca mucho el conflicto de ese momento, cómo reacciona cada una de ellas ante esta situación, pero también luego monólogos entrecruzados que van generando también un vínculo de alguna forma, o el monólogo de la abuela al final, ¿no? Tiene elementos que finalmente efectivamente van dejando mucho de indicio y de dejar ahí un poco al público que pueda ir haciendo sus lecturas, ¿no? y rellenar esos huecos. Has nombrado algo, bueno, que son tantas cosas. Una obra que habla de la hora final y también de la ordenación del duelo, algo que como sociedad contemporánea hemos perdido, ¿no? Hemos expulsado a la muerte de la vida y por eso cada vez nos aterra más. No nos permitimos estos momentos de despedirnos y con la pandemia eso se ha multiplicado, ¿no? La importancia de la ordenación del duelo, la importancia de poder despedirse, la importancia de ordenar los llantos, la importancia de tener un lugar donde llorar a aquellos que hemos amado y donde recordarlos también con alegría. En relación a la muerte del hijo de una de las protagonistas, efectivamente hay algo que para lo que el castellano no ha dado un nombre. No tenemos modo de nombrar a la madre que pierde un hijo. Podríamos decir que se queda huérfana, pero no hay una palabra para nombrar algo porque es tan terrible que incluso el lenguaje muestra su derrota. Y yo creo que ahí has obrado con inteligencia dramatúrgica para mostrar de modo tácito un dolor innombrable. Y a la vez has hecho una operación, yo creo que muy hermosa, de reflexión, igual que en Bodas de Sangre, bueno, igual que en Jinetes hacia el mar de John Mellington Synge, que Lorca bebe para Bodas de Sangre, ¿no? Esos caballos donde los hombres con los que los hombres se despeñan y desaparecen, como ese caballo lorquiano se ha convertido aquí en una moto, ¿no? Que acaba con es una moto, no lo recuerdo mal, ¿no? Una moto. Sí, sí. Del protagonista, además con un nombre parlante, ¿no? Que también tiene ahí su carga. Y yo creo que una pieza que nos permite mirar a la muerte, detenernos en la despedida,
detenernos en la despedida porque la prensa y el propio Federico llamaba a Los sueños de mi prima Aurelia una elegía, ¿no?, de la vida provinciana. Yo creo que aquí hay una elegía de la figura de la madre, en el caso de las protagonistas, de la abuela, pero también de un tiempo que desaparece, que está desapareciendo, ¿no?, todos los relatos de esa generación, que a veces hemos mirado por encima del hombro, y creo que haces un ejercicio muy sabio como experto en género que eres además, que hemos definido habitualmente a las mujeres, lamentablemente en su relación con los hombres. La soltera, la suelta, ¿no?, la que no tenía un varón que la tuviera, o de repente hay algo aquí, es una palabra gastada, pero que nos sirve para entendernos, de empoderamiento y donde realmente la ausencia del varón no denota una falta o una carencia, sino la ocasión de sororidad. Claro. La ocasión en la que estas mujeres son capaces de nombrar sus anhelos, sus heridas, sus sueños, y cómo ellas protegen ese gineceo. Dicen, no, que no entre nadie aquí, ¿no?, que no entre nadie aquí para que nosotros podamos ordenar ese duelo. Sí, además ahora que lo mencionas, también todo el tema de la relación, digamos, esa definición de las mujeres siempre en relación al hombre. Aquí que he visto que han habido alumnos y alumnas mías de la Escuela de Género, por allá todo. Uno de los términos que utilizamos, el concepto de heterorrealidad de Janice Braymond, para hablar precisamente de esa definición siempre en relación con los hombres. A mí me parecía fundamental generar ese espacio íntimo de ella, y además un espacio íntimo que puede ser claustrofóbico hasta cierto punto por el tema de la muerte, pero en realidad un espacio que ellas escogen, y un espacio que ellas escogen para desarrollar esa intimidad. Por eso para mí el punto de partida fue el momento en el que mi madre y mis tías me contaron que decidieron quedarse las tres solas. Me pareció una imagen bellísima y muy clave para entender esa relación entre ellas y cómo al final se definen entre ellas sin esa necesidad de estar siempre vinculándose a relaciones con los hombres, ¿no? Entonces es verdad que hay referencia a alusión a personajes varones en el texto, pero bueno, son circunstanciales y la clave está en ellas y en esa intimidad que generan ahí. Sí. Y la pieza, aunque hable de una agonía en el sentido etimológico, ¿no?, de la transición entre la vida y la muerte, en este caso de la madre, a mí me parece que una de sus potencias es el tiempo ritualizado. Es una pieza profundamente ritual, ¿no?, que propone, que nos permite ver un ritual de despedida y y las palabras que acompañaban a los rituales, ¿no? Yo creo que es una de las potencias teatrales que tiene, y me atrevería a desear que si llega a escena, que espero que sí, porque para eso está la literatura dramática, para ser un semillero y para ser un refugio y para ser ocasión de nuevo teatro, que ese tiempo ritual se explore y se explote, porque creo que es esa tensión entre lo doméstico, pero el tiempo ritual, ahí hay una fuerza teatral inmensa. Sí, además era parte de la intención, ¿no?, que esa cotidianidad, por esa inminencia de la muerte, se sobrepasara, ¿no?, y se quedara corta y fuera necesario, digamos, o llegar a ese ritual del que tú hablas. Sí. No sé, quizá alguna pregunta o entre el público. Yo te quería preguntar por Alacena de las monjas y por qué los cantos populares, cómo retoma, efectivamente, bueno, es algo que hace Lorca, pero curiosamente aquí pasa por Carlos Cano, ¿no?, que también toma el título bulanico, está nombrado ya en Carlos Cano, que a su vez lo toma de la Vega, claro. Claro. A ver, creo que parte de todo este rescate popular era necesario. Por supuesto que en el caso de Carlos Cano vi la conexión evidente con el tema de Bulanico y el hecho de que fuera la cena de las monjas, ¿no?, con el personaje de Sor Vicenta. Pero aparte de ese juego tal vez un poco más obvio, sí que quería reflejar, como digo, había una intención de enfatizar ese localismo, ¿no?, la parte granadina. Y no sé, la figura de Carlos Cano me parecía como una clave aquí, ¿no?, aparte de Lorca. Y me pareció un guiño interesante, sobre todo por eso, porque daba juego para conectar con el tema de Bulanico y con la figura de la monja, pero al mismo tiempo, digamos, algo popular, pero una figura como Carlos Cano, que representa un poco el entorno granadino, casi ya más de la ciudad. Y no sé, me parecía un guiño
curioso y al mismo tiempo que marcaba ese localismo del que no quiero huir. Porque yo creo que parte de lo que se ve en esta propuesta es que yo parto de ese localismo, por supuesto que lo trasciendo, o hay una vocación de universalidad, pero sin renunciar a la imagen local, a toda esa conexión con Granada, más allá de ese esencialismo y esas imágenes topificadas de las que hablaba Alberto cuando hablamos de Andalucía. Parte de todo esto era rescatar la forma de hablar y al mismo tiempo superar esa especie de complejo de inferioridad con respecto al andaluz. Voy presentando también distintos registros del andaluz, desde la forma de expresarse de la abuela, que no ha tenido ningún tipo de educación formal, a la figura de Sor Vicenta, que ha tenido una carrera universitaria, ¿no? Entonces, me gustaba jugar con estas imágenes y al mismo tiempo reivindicar pues eso, que rompamos un poco la diglosia que siempre hemos tenido en Andalucía y superar ese complejo de inferioridad del que hablaba con Monteja Cumpián y reflejarlo todo desde ese localismo, pero como digo, con una intención de trascender. Así que la imagen de Carlos Cano me parecía un guiño gracioso y curioso. Quería preguntarte qué es lo que más atención te ha llamado de estas mujeres que tuvieron esa época tan opresora, no tan antigua, tan enfocada en el pasado. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de ellas, de su vida, de su experiencia? Pues como realmente me viene de toda esa experiencia con mi abuela y con todas las mujeres rurales con las que me he relacionado, porque claro, yo me he criado en el pueblo de Jun, o sea que he estado siempre en contacto con ese tipo de ruralidad y también con el pueblo de Beas de Granada, que es de donde vienen mis padres, que es tal vez incluso más rural aún. Siempre he estado rodeado de esas figuras. Lo que más me ha llamado la atención es ese espíritu comunitario que también se tenía en los pueblos en general y que tengo la sensación de que se está perdiendo con mucha fuerza. También esa generosidad por parte de ellas, también la ética de los cuidados, como para ellas lo importante es cuidarse y a veces va más allá de una simple obligación. Y no sé, yo creo que sobre todo esa relación de ellas, de la que hablábamos antes aquí con Alberto, yo creo que la clave es esa generosidad entre ellas y todo lo que ocultan y lo que no se ve y cómo se convierten en los motores de los pueblos, ¿no? En la vida, en la poesía del pueblo. Nada, a ti. No sé si hay alguna pregunta más o... ¿Dónde podemos encontrar, perdón que me pongo en una esfera pragmática, ¿dónde podemos encontrar, cómo va a ser la distribución del libro, dónde se puede encontrar? Bueno, se distribuirá en librerías, en las librerías habituales donde y estamos buscando plataformas para venderlo. Pero bueno, será fácil a través de la página web también, ¿no? Bueno, y ahora mismo para el público ahí fuera, ¿eh? Incluso lo puede firmar el autor, ¿eh? Gerardo, para que lo firme. Y tú puedes firmar el prólogo. No, es maravilloso. Qué pudor. Pero de verdad, es que cuando lo cojáis con la mano izquierda o la derecha, no vais a poder soltarlo, porque es que es bellísimo. Lo digo de verdad, parece que me llevo yo comisión del libro, no me llevo ninguna comisión, pero lo digo de verdad, es que además tiene el tamaño justo para una mano media, ¿no? Es que es muy hermoso como artefacto y felicitamos de nuevo porque lo hemos hablado Sara y Emi también, es que realmente muy bello el artefacto, de verdad, bellísimo. Emi, Sara, ¿queréis intervenir? No. Sería suicida. ¿Sería suicida? Sí, lo habéis dejado ya tan espléndido en vuestra intervención de los tres. No sé, creo que no. Bueno, me parece curioso que seamos tres hombres hablando solo de mujeres y de un gineceo, ¿no? Pero bueno, la vida es así. La posición no depende de lo que hay entre las piernas, ¿no? Creo que a lo mejor tenemos una posición femenina, ¿no? Dan mucho por sentado, ¿eh? Es broma, es broma. No, a mí me parece... Aquí hay un debate, no sé si es el momento, pero el teatro siempre ha sido una escuela de imaginación moral
Y yo creo que eso, poder ponernos en los zapatos, en el corazón de los otros y de las otras, ¿no? Y yo creo que el propio García Lorca nos dio un ejemplo de una vivencia radical de la otredad, que además no se quita, no se ocupa el lugar de nadie, porque son criaturas de ficción y yo creo que precisamente lo que hay en la mirada de Gerardo y también en la de García Lorca y también en la de Gerardo es un cuestionamiento de la propia identidad a través de la empatía moral y de la imaginación moral, ¿no? Yo creo triste de aquel o triste de aquella que no es capaz de habitar el corazón de otro u otra. Y yo creo que el teatro nos permite eso, ¿no? Ponernos, decía Terencio, nada del humano me es ajeno. Si somos capaces de escribir criminales, digo, de Eduardo II, Enrique IV, el que sea, o más vez, ¿cómo nos vamos a poner en el corazón de esto? Ya hemos hablado en la reunión antes que, por supuesto, una colección teatral que no represente y no recoja la diversidad del mundo es una colección condenada a fracasar. Así que los siguientes números, lógicamente, tienen que recoger esa diversidad de lo que somos todos y todas y todes, si se me permite. Por allí hay una pregunta. Bueno, Gracias, Pedro. Muchas gracias. Decir en este momento que creo que la presencia de 3 hombres en escena es circunstancial, pero claro, ya me apetecía entonces, aunque sea a través de la voz. Pero hay que nombrarlo y no naturalizarlo, por supuesto. Claro. Y digo que es circunstancial porque en este caso soy yo el prologuista, por eso he nombrado a las compañeras de la comisión, pero es verdad que no hay que naturalizar esto. Y siempre que estemos en mesas o en jornadas donde no haya una mujer, pues habrá que irse de ellas. Exacto. O por lo menos nombrarlo, pero esto es circunstancial. Sí. Quería darte las gracias. Muy bueno, un aplauso. Bien. Bien. Ole. No, pero para que podáis contar. Yo me voy a poner de pie para hablar. Sí. Pero genial. Voy a poner aquí. Gracias. Quería darte las gracias por este libro, deseando leerlo, deseando salir, porque todo lo que estáis diciendo es maravilloso, es un regalo de la vida. Es ese bálsamo en esa brecha histórica, esa reparación, justicia y memoria que nos viene ya a través de tu escritura resuelta y no tenemos que estar filtrando en cada texto que leemos y no estando de acuerdo y colocarnos las gafas violetas. Por eso, gracias, muchísimas gracias. Lo considero un regalo, de verdad. Muchísimas gracias a ti. A ver, es que ya lo decía antes, realmente, bueno, supongo que también por mi formación y mi interés por las cuestiones de género, obviamente, pero para mí es que era importante también el tema de la historia, ¿no? Como la historia, bueno, Bonnie Smith tiene género de la historia, hablando de la invisibilización de las mujeres en general y, por supuesto, si hablamos de las mujeres rurales ya, apaga y vámonos, no están presentes. Para mí era muy importante darle esa voz y ese espacio. Y, bueno, también Alberto lo decía en una entrevista que me gustaba muchísimo esa referencia a Pascal Quignard, el ensayo sobre Butes, ¿no? Y cómo tú lo aplicabas a tu eje central del teatro, que es un eje que cede la silla a todos esos personajes olvidados, a los fantasmas, a todos aquellos que no han tenido voz, ¿no? Y para mí era muy importante darle la voz a estas mujeres anónimas. Es que yo creo que eso es de lo que se trata también, ¿no? Esas mujeres anónimas que tienen todo el derecho también a que se les escuche y que en ese momento del teatro sean parte de la historia con mayúscula, ¿no? De ese teatro. Así que muchas gracias por la perfección. Sí, sí. Por mi parte, desde luego, no sé si se me oye, un poquito más, celebrar, creo que por parte de todos, el nacimiento, me parece importantísimo, y arropar este ejemplar y, por supuesto, la colección. Creo que esto que estamos haciendo hoy aquí es un momento bonito, importante, también como, bueno, nace algo que está vivo, ¿no? No como el personaje que aparece en tu obra, sino... gracias. Creo además que decías que no había algo así muy personal tuyo en la obra,
Yo creo que tu escucha, tu mirada, tu recepción, tu recogida de todos esos detalles, de todos esos puntos de vista, hablares, decires, creo que eso es muy tuyo. Y me parece muy bonito porque es ayuda a saltar, ¿no?, desde ese lugar de la memoria de estas personas que ya no están, de alguna manera recoge algo muy importante, me parece, que es su gracia. Y recoger la gracia de esas mujeres o de esos personajes que ya no están y traerlo, provocarnos, empaparnos de alguna manera de ese colorido, ¿no? Me parece precioso cuando los personajes prácticamente no están haciendo nada más que esperar, pero sin embargo en cada detalle, en cada paso, en cada saltito de expresión a expresión se producen cosas y significados tan bonitos y tan sugerentes, ¿no? Para mí esa lectura de semilla en semilla me ha resultado muy, muy bonita. Yo no conocía ni siquiera la palabra bulanicos, porque en mi tierra se dice de otra manera, se dice las brujas, pero bueno, ese elemento que solamente con alentarlo puede vivir en el aire, y fíjate lo que ocurre de manera silenciosa por ahí, ¿no? Son semillas de primavera, pues me parece una lectura muy bonita también, desde ese salto a salto, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias por esos comentarios. Sí, bueno, de hecho la palabra bulanico yo era consciente de que fuera de aquí iba a ser problemática, y creo que el diseño que se ha hecho va a ayudar bastante a aclararlo, ¿no? Pero sí, creo que lo que tú comentabas al final es inevitable que me haya involucrado. Es verdad que no hay una referencia directa a mí como ficción aquí de esta obra, pero sí es verdad que la manera de recopilar esas hablas, el ir con una libretilla en mano, escuchar a mi tía, a mi abuela, a una tía que tengo en Beas que es fabulosa, toda la gente, lo que yo recordaba. Es decir, ha sido una labor bastante intensa, ¿no?, de recopilación de todo ese material, pero claro, luego venía mi parte de filtrarlo y de estilizarlo y de ver cómo lo hacía, ¿no? Y al final ahí hay mucho de mí, claro, a la hora de hacerlo, pero sí es verdad que traté de distanciarme un poco para que cada personaje tuviera su propia identidad, ¿no?, y hablara por sí mismo de alguna manera. Así que sí, ha sido un proceso muy reparador también para mí y muy reconfortante, la verdad. Sí, de todas maneras, el hecho de no comprender el vocablo te provoca un juego también, ¿no? Claro. Con este y con otros. Entonces, el acercamiento es como una especie de regocijo con la palabra, ¿no?, de voltereta ahí con el significado, y claro, se abre detalles, aperturas chiquitas, ¿no?, en cada palabra, en cada expresión a mí que resulta con gracia, claro, graciosa y con gracia. Y con gracia. Ahí además vendría un poco el concepto de emboscada, que también es muy de Alberto del teatro. En el fondo no deja de ser una emboscada, porque claro, la gente que vaya a verlo, mucha gente que no esté conectada con este lenguaje de reliquia, ni siquiera telúrico de aquí, claro, se va a encontrar momentos de expresiones o giros que probablemente no entiendan, pero bueno, supongo que el contexto también ayudará. Y luego yo creo que también hay que dejarse llevar por esa emboscada, ¿no?, y dejarse caer a ver lo que ocurre. Así que me gusta mucho también un poco la lectura que estás haciendo al respecto. Me miráis, venga. Es difícil, ¿eh? Me dejáis la escena más difícil. Porque se han escuchado cosas muy inteligentes, cosas muy, muy deliciosas. Y entonces yo diría algo a Gerardo que me produce una enorme envidia, que tengas el número 0 en una colección, ¿no? Yo volví a mirar esta mañana las cuestiones alrededor del número 0, ¿no? Ya sabemos que situado a la derecha de un número entero multiplica por 10 su valor, pero que colocado a la izquierda no modifica nada. Y también leía como el número 0 acecha y atrapa. Me daba la sensación de que tu pieza era un regalo. Yo me iba a un lugar muy íntimo y pensaba, ha construido un regalo como cuando alguien construye un regalo, bricolaje. No va a comprarlo y tal, sino dice, quiero hacerle a alguien un regalo y lo construyo yo mismo con toda su
fragilidad, como dice Alberto en el prólogo, que muestra su potencia y su vulnerabilidad. Esto me ha gustado mucho también porque me parece que ha abierto camino a los asesores. Agradezco muchísimo, por supuesto, a José Luis que me haya dado la ocasión de ser asesora, una especialista que presta consejo a otra persona, generalmente un dirigente, para que tome decisiones adecuadas. Luego me he puesto a ver también la cuestión de ser asesora y así ya, lo tuyo ya es que es imposible, es suicida entrar en más, ya solo es vamos a tomarnos un vino, ¿no? Pero asesorar tiene como 20 y tantos sinónimos, pero tiene solo 2 antónimos, que son desaconsejar y desorientar. Entonces yo he pensado, me gustaría aquí ser una desorientadora, porque creo que el extravío, cuando se desorienta, ¿no?, se extravía a alguien, creo que el extravío quizás sea la única garantía de la seriedad y del amor del método que yo puedo, de reflexión, con el que puedo contribuir a este camino que iniciamos. También el concepto del misreading, de la lectura errónea, del encadenamiento de las lecturas sucesivas erróneas de Federico, del misreading también como la lectura de lo que siempre se nos escapa. Afortunadamente siempre le leemos mal y siempre le leemos erróneamente y siempre le leemos persiguiendo algo que se nos sustrae. Y por eso le seguiremos leyendo y volviendo a leer. Y luego la colección, sin abusar ya, porque ya son y media, Teatro bajo la arena. Es una colección que nos viene con un título dado, un título de una enorme responsabilidad, porque se trata del teatro auténtico, visceral, que inauguran los caballos, para que se sepa la verdad de las sepulturas. Ese teatro también en el que tenemos que volver siempre a releer una y otra vez el papel de Julieta. Nos acordamos muy bien de lo que dicen los caballos, nos acordamos, y ella atraviesa 2000 arcos sin encontrar un amigo. ¿Os acordáis? Siempre se acuerda uno con mucha dificultad de lo que dice Julieta en el público. Y bueno, esa colección de Teatro bajo la arena, que hay que cavar un túnel bajo la arena para extraer una fuerza oculta. Hay que destruir el teatro o vivir en el teatro, no vivir del teatro. No vale silbar desde las ventanas, teatro contra el teatro al aire libre. El hombre uno que avanza lentamente dice, tendré que darme un tiro para inaugurar el verdadero teatro. Ya sabemos a quién le pegaron el tiro. El teatro bajo la arena. Y después habla el caballo blanco, luego el caballo negro y luego el prestidigitador. Y dice que tendrán que oírse textos como mastines, locos, lluvia, hojas monstruosas, ratas de alcantarillas. Pues no veáis la que nos ha caído encima los asesores, ¿eh? O sea que te lo dedico también, ¿eh? Te lo dedico porque mira... Y yo me compadezco de vosotros. Y te compadeces de nosotros. Bueno, pues esto traía para... Casi era mi regalo para ti. Y para todo el público. Enhorabuena. Bueno, yo también decir que esta colección no podría estar en mejores manos. Creo que tenéis unas voces muy plurales y creo que se va a enriquecer mucho la colección con vuestra presencia. Sí. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos.